El narcotráfico en México está manchado de sangre. Detrás de cada carga de droga y cada dólar hay historias de violencia extrema, pero pocos alcanzaron los niveles de sadismo y crueldad como el cártel de Sinaloa bajo el mando de El Chapo. ¿Qué clase de mente enferma podría idear los horripilantes métodos de tortura que usaban contra sus víctimas? Golpizas brutales, motosierras para despedazar miembros, inyecciones de adrenalina para multiplicar el dolor, incluso enterrar personas vivas o lanzarlas a jaulas con fieras hambrientas. Ponte cómodo y prepárate para conocer el lado más macabro del cártel de Sinaloa. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para recibir nuevos videos. Comencemos. El Chapo era un sádico experto en prolongar al máximo el sufrimiento de sus víctimas. Uno de sus métodos de tortura era inyectar grandes dosis de adrenalina pura en el cuerpo de sus enemigos. La adrenalina provoca taquicardia, hipertensión arterial y dilatación de pupilas, pero lo más importante es que aumenta exponencialmente la sensibilidad al dolor en todo el cuerpo. Las víctimas comenzaban a sufrir temblores incontrolables y gritos desgarradores tan pronto el Chapo inyectaba la sustancia en sus venas. Era el preludio del suplicio que estaba por comenzar. Luego procedía a torturarlos de formas atroces, arrancándoles las uñas una por una, cortándoles dedos y extremidades con cuchillos, machetes, aplicando descargas eléctricas en genitales y boca, quemándolos con sopletes. Debido al efecto de adrenalina, cualquier dolor, por pequeño que fuera, se multiplicaba de manera exponencial en el cuerpo de las víctimas, que se retorcían y debatían presas de un sufrimiento indescriptible. Algunos enloquecían por la agonía, suplicando que los mataran de una vez. Otros colapsaban por el shock, pero el Chapo disfrutaba viéndolos padecer y los mantenía con vida, inyectándoles más adrenalina. Podía tener a sus víctimas por días enteros al borde de la muerte, pero sin dejarlos morir. La adrenalina era el aliado perfecto de El Chapo para diseñar una muerte lenta, cruel y desgarradora. Uno de los casos más escalofriantes fue el de Israel Ricón, apodado El Guacho. Era un sicario del cártel de los Beltrán Leiva que había asesinado al hijo de uno de los operadores de El Chapo. Tras ser capturado, El Chapo ordenó torturarlo de manera despiadada. Le arrancaron los dientes y las orejas en venganza. Incluso contrató a un médico para revivirlo y seguir torturándolo después de que había fallecido por la brutal golpiza. El cuerpo mutilado de El Guacho fue una clara advertencia sádica para los enemigos de El Chapo. Su lento y doloroso suplicio demostró que traicionar al cártel de Sinaloa se pagaba con la muerte más cruel e inhumana posible. Otro de los castigos de El Chapo para sus enemigos era enterrarlos vivos, considerada que no había una mejor manera de infundir terror que escuchar los desgarradores alaridos de sus víctimas mientras eran sepultados bajo tierra. El ritual comenzaba con el cautivo siendo llevado a un hoyo previamente cavado. Sus manos y pies eran atados para evitar cualquier intento de escape. Luego los arrojaban al fondo del agujero sin contemplaciones. Inmediatamente los sicarios comenzaban a llenar la fosa con palpadas de tierra. El prisionero, aterrorizado, suplicaba piedad mientras la tierra caía sobre su cuerpo. Sus súplicas eran ahogadas por la lluvia de lodo y rocas. Poco a poco, el nivel de tierra cubría su pecho, luego su cuello, finalmente su rostro, desesperado por respirar. Solo escuchaban amortiguados quejidos con los últimos montículos de tierra sellando su tumba prematura. Algunas víctimas lograban seguir con vida incluso después de ser enterradas. Sus estertores se prolongaban por horas mientras El Chapo fumaba tranquilamente disfrutando de su agonía. La tierra se los tragaba lentamente como arena movediza, decía entre risas. Enterrar vivos a sus enemigos y dejarlos pudrir bajo tierra era la venganza perfecta para El Chapo. Nada le producía más placer que imaginar a sus rivales debilitándose en vano en el fondo de su tumba lodosa, implorando misericordia con un último aliento antes de extinguirse. Una vez El Chapo recibió como regalo a dos miembros del cártel rival, los Zetas. Ordenó que los llevaran a una cabaña y comenzaran a golpearlos para obtener información. Luego dispuso trasladarlos a las montañas, donde obligó a cavar un hoyo mientras los tenía de rodillas al borde de la fosa, aún con vida. Uno a uno les disparó en la cabeza, los pateó al interior de la tumba y ordenó enterrarlos, aunque todavía respiraban y se quejaban débilmente. Los sepultó vivos, como castigo ejemplar. El Chapo sentía euforia al oír los últimos estertores de sus víctimas, pisoteadas y enterradas sin contemplaciones.
mientras él fumaba tranquilamente y observaba la escena con satisfacción. Uno de los métodos favoritos de El Chapo para despedazar a sus enemigos era utilizar motosierras. El ensordecedor rugido de las motosierras encendidas aterrorizaba a las víctimas antes de comenzar el macabro ritual. Lentamente, el filo dentado de la motosierra se hundía en la carne, desgarrando músculos y huesos. Los gritos de dolor de las víctimas se perdían entre el estruendo de las motosierras. Pedazos de cuerpos mutilados caían al piso mientras la sangre salpicaba los muros. Pero el Chapo observaba complacido, con una sádica sonrisa en su rostro. Ordenaba cortar dedos, manos, brazos. Quería ver los huesos al descubierto, los tendones cercenados. «Córtenle las piernas», gritaba extasiado, y los sicarios obedecían, seccionando las extremidades entre alaridos de sufrimiento. Cuando la víctima estaba casi desgarrada pero aún con vida, el Chapo daba la orden final: «Pártanlo en pedazos», y la motosierra rugía, destrozando torsos, cuellos y cráneos. Los restos sanguinolentos eran arrojados luego a bolsas de plástico y abandonados en las calles como advertencia. Nada complacía más la retorcida mente del Chapo que ver a un traidor hecho jirones por motosierras. Una víctima de las motosierras del Chapo fue Hugo Hernández, de un cártel rival. Fue secuestrado y llevado a una casa de seguridad. Ahí le torturaron salvajemente, le arrancaron la piel del rostro y lo cosieron en un balón de fútbol. Luego encendieron las motosierras. Entre risas sádicas, los sicarios fueron despedazando el cuerpo de Hugo aún con vida. Sus alaridos de dolor se perdían entre el estruendo de las sierras. Tronco, extremidades, cabeza, todo fue cercenado lentamente. Al final, los restos irreconocibles fueron abandonados en las bolsas de plástico en una calle, como macabro mensaje para los enemigos de El Chapo. La carnicería perpetrada con Hugo demostró que el cártel de Sinaloa no tenía piedad con quien se atreviera a traicionarlos. Serían despedazados vivos sin miramientos. Otra de las atrocidades favoritas del Chapo era quemar vivos a sus enemigos. Disfrutaba viendo cómo las llamas consumían lentamente sus cuerpos hasta carbonizarse por completo. El macabro ritual solía realizarse en la noche, en medio de pasajes desérticos. Los sicarios cavaban una fosa y llenaban el fondo con leña y combustible. Luego ataban fuertemente al condenado y lo arrojaban sobre la pira. En cuanto el líder daba la orden, le prendían fuego. Las llamas, serpitantes, no tardaban en expandirse y empezar a chamuscar la piel del desdichado. Sus desgarradores alaridos se perdían en la inmensidad del desierto. El olor a carne y pelo quemados impregnaba el ambiente. El cautivo se retorcía de dolor e intentaba liberarse en vano de las abrasadoras llamas. Su cuerpo se iba carbonizando lentamente ante la mirada complacida de El Chapo. Algunos tardaban horas en morir, padeciendo del tormento más agonizante. Otros enloquecían o morían sofocados por el humo antes de que el fuego acabara con ellos, pero todos terminaban hechos cenizas. Cuando solo quedaban restos humeantes, El Chapo ordenaba enterrarlos y borrar toda evidencia. Nadie le causaba más euforia que oír los estertores de sus víctimas mientras eran consumidos por las llamas. Una muerte lenta y desgarradora, el castigo perfecto para quienes lo traicionaban. Uno de los castigos más sádicos que el Chapo ideó para sus enemigos fue lanzarlos vivos a jaulas con fieras salvajes para que fueran devorados. El ritual solía realizarse en la guardia secreta a las afueras de Culiacán, donde el Chapo tenía leones, tigres y otros depredadores exóticos enjaulados. Luego de torturar y golpear a prisioneros, los despojaban de ropas y lo arrojaban a una de las jaulas. Los feroces animales, asusados previamente por los sicarios, se abalanzaban sobre los desdichados ante la mirada expectante del Chapo. Lo tumbaban al suelo de un zarpazo y comenzaban a desgarrar su carne. Los desesperados alaridos de las víctimas se combinaban con los salvajes rugidos de las bestias. Pronto el suelo de la jaula se teñía de sangre. Ver a un león devorando las entrañas de un traidor o un tigre destrozando su garganta de una dentellada era el espectáculo más gratificante para la mente enferma del Chapo, la muerte más atroz para quien se atreviera a traicionarlo. Sin duda, los sádicos y despiadados métodos de tortura ideados por el Chapo y el cártel de Sinaloa solo reflejan la maldad de lo que es capaz el ser humano. Si te interesa este tipo de contenido, no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para enterarte de nuestros videos. Hasta la próxima.